Epicentro 1, CMI. Contagios superan los 10.000 en el país. Hoy hubo 595 más y 21 muertos. Bogotá sigue encabezando. Alcaldía de Bogotá aísla 5 barrios en la ciudad por aumento de contagios. Uso de tapabocas en toda Bogotá será obligatorio. Termina pico y género. En el sur de Bogotá poco se cumplen aislamiento y medidas de prevención. Plaza de Mercado no cumplen normas de salubridad. ¿Qué se puede hacer y qué no desde el próximo lunes 11? Toque de queda en Medellín, Cali, Cartagena y todo el Atlántico. El desempleo en Colombia es hoy del 18%, revela Fedesarrollo. Centros comerciales presentan plan para reabrir. Compras se harían con citas. Avispón gigante puede llegar a Colombia por ser país tropical, dice el ICA. Terrible mortandad de abejas en Santander por uso de plaguicidas. Autoridades investigan. La ANDI propone aplazar hasta diciembre pago de prima semestral. Centrales rechazan. 77.000 muertos por coronavirus en Estados Unidos. Bolsonaro se burla de la pandemia y organiza gran asado mientras su país registra ya 10.000 muertos. Nuestros secretos de hoy. 1. Una vez más fue prorrogada la suspensión de términos en los procesos judiciales por el coronavirus. 2. El Ministerio de Justicia y la Defensoría se pronuncian sobre el decreto de deshacinamiento carcelario. 3. Y como todos los viernes, los mejores memes de la semana. 1, 2 y mi Deli 3 al cierre. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega. Buenas noches. Colombia superó en las últimas horas la cifra de los 10.000 contagios por coronavirus. 595 casos fueron reportados hoy. El número de fallecidos alcanza los 428. Este viernes se registra otro aumento considerable de nuevos casos por COVID-19. Otras 595 personas se contagiaron. Son a la fecha 10.051 enfermos confirmados. Hoy se procesaron 4.387 pruebas. En la medida en que se hacen más exámenes, aparece mayor número de casos positivos. Esto significa que a pesar del confinamiento, la curva sigue subiendo. El coronavirus COVID-19 cobró la vida de otras 21 personas. Una de las víctimas fatales es una mujer de 31 años de edad. A la fecha son 428 fallecimientos. Otras 124 personas se recuperaron. Hasta hoy se confirman 2.424 recuperados. 6.515 personas contagiadas del coronavirus COVID-19 están en casa. 548 están hospitalizadas con diagnóstico estable. 130 colombianos están en cuidados intensivos. Hoy en Bogotá se informaron 3.824 personas infectadas. Aquí debemos ser muy cuidadosos, especialmente porque la semana entrante se libera el pico y género. La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, anunció justamente el levantamiento del pico y género y declaró alerta naranja en algunos barrios de Kennedy, donde hay alto número de contagios. En alerta naranja fueron declarados algunos barrios de Kennedy, y es que así se ven sus calles pese a que es la localidad con más contagios y muertos por coronavirus. Por eso, a partir de mañana y por 2 semanas, habrá aislamiento obligatorio en 2 UPZs, Bavaria y Calandaima, y 5 barrios, Villa Alsacia, Marsella, Tintalá, Osorio y Galán. Estar en alerta naranja es como estuvimos en el simulacro. En el simulacro no salimos a hacer ejercicio, nada de eso. Salimos a lo estrictamente indispensable. De otro lado, y a partir del lunes, se levantará la medida del pico y género en Bogotá. En estas nuevas condiciones, pues no se necesita el pico y género. Lo que pasa es que hoy ya hay tanta gente autorizada a salir que es francamente casi imposible e inviable hacer ese tipo de control.
Bogotá empezará a operar las 24 horas en 4 turnos laborales. De 6 a 9 de la mañana las actividades esenciales. De 10 a 7 de la noche la construcción. El lunes se reactivará el 100% de las obras. De 10 de la mañana a 5 de la mañana se reactivará la manufactura. Las primeras empresas empezarán a partir del 18 de mayo. El turno de las 12 del mediodía a las 12 de la noche será para el comercio y las empresas de manufactura recientemente autorizadas, pero solo podrán reincorporarse después del 25 de mayo. Obra o empresa o comercio que nos haya jurado, bajo la gravedad del juramento, que estaba cumpliendo los protocolos de bioseguridad y no los cumpla, tiene denuncia penal por darnos información falsa y cierre indefinido del establecimiento. Los mayores de 6 años solo podrán realizar actividad física en Bogotá 3 veces por semana durante media hora entre las 2 de la tarde y las 5 de la tarde. Salir sin tapabocas, ese sí es un pecado capital, eso sí va a recibir una multa muy alta. Eso es lo que vamos a estar vigilando en todas partes. Desde el lunes, Bogotá tendrá una velocidad máxima de 50 kilómetros por hora y los capitalinos solo podrán desplazarse en sus carros o motos para las actividades exentas. Bueno, como decíamos, Kennedy es la localidad del suroccidente de Bogotá con el mayor número de contagios y pese a esa situación en algunos sectores como el barrio María Paz no se cumple el confinamiento. Lo conocen como la República Independiente de María Paz. En este barrio de la localidad de Kennedy sucede de todo: prostitución, microtráfico, delincuencia y tráfico de personas. Desde que empezó la cuarentena en Bogotá, aquí reina la anarquía y el caos. Aquí la verdad parece que no hubiera ley, como si la autoridad no existiera, y eso nos está afectando a todas las personas que residimos aquí en el barrio. A partir del lunes tendrá alerta naranja y será sometido a restricciones especiales. Una medida anunciada por la alcaldía de Claudia López y que fue recibida con beneplácito por sus habitantes. Es una gran noticia que han declarado alerta naranja en esta zona porque nos van a beneficiar a toda esta ciudadanía que está en peligro de contraer ese coronavirus. Como si fuera poco, María Paz tiene frontera con la mayor central de alimentos del país, lo que hace que el flujo de personas no se detenga con coronavirus o sin él. Es una de las zonas donde más contagios se ha registrado en toda la localidad. En Kennedy, hasta hoy se suman más de 667 casos del virus. Me parece muy bien, claro, de parte del Estado, eso es lo que necesitamos. El COVID-19 no es un juego. Todos estamos expuestos y estamos propensos a morir. En total, en la localidad 8 de Kennedy, los barrios que tendrán protección especial, además de María Paz, son Villa Alsacia, Bavaria, Patio Bonito, Tayrona y Tintalá. Y en el Amazonas es muy delicada la situación. El diputado Camilo Suárez falleció horas después de que hiciera un llamado de auxilio al gobierno para que atienda la situación generada por el coronavirus en ese departamento. El diputado de Amazonas, Camilo Suárez, esta tarde ingresó a la dolorosa lista de las 428 personas muertas en Colombia por coronavirus. Si esto no se le presta la mayor atención, creo que estamos al borde de desaparecer, especialmente los pueblos indígenas, que somos una población altamente vulnerable a este tipo de epidemias. El deceso del líder político de la frontera con Brasil y Perú se produjo en su casa, luego de reiterados y públicos llamados de auxilio que hizo por cuenta de la crisis que ha ocasionado en Leticia la propagación del virus. Por favor, la esperanza del mundo, porque el Amazonas, hoy estamos en crisis, pero somos una gran riqueza y la oportunidad ambiental para Colombia y el mundo. En Amazonas, donde hasta hoy se registran 480 casos confirmados de coronavirus, la Superintendencia de Salud tuvo que intervenir el Hospital Público Rafael Uribe de Leticia ante las constantes fallas en el servicio. La desobediencia y la falta de medidas de protección es evidente en algunas plazas de mercado de Bogotá. Algunos comerciantes sin tapabocas o usándolo de manera indebida, incluso compradores sin medidas de protección. Este es el panorama en algunas plazas de mercado de Bogotá. No, por los casos que se están viendo. Lo mismo ahí en La Papa, que hubieron 7 casos. ¿Usted cómo se cuida? Con el tapabocas, pero ahorita como estoy trabajando, me lo quito, ¿sí? O sea, ¿usted trabaja sin tapabocas para cuidarse? No, hay veces que sí trabajo con el tapabocas. ¿Y por qué ahorita no? No, por lo que a veces estamos, ¿sí me entiende? Demasiado ocupados y a veces sudamos mucho, ¿sí me entiende? Otros dan ejemplo y con el uso de tapabocas y guantes cuidan su vida y la de sus clientes.
Pues nosotros con el tapabocas nos cuidamos y tratamos de protegernos y proteger a los demás también. Según reveló la propia alcaldesa Claudia López, el 80% de los bogotanos cree equivocadamente que no se contagiará y los datos epidemiológicos demuestran todo lo contrario, que 8 de cada 10 tendrán coronavirus. El lunes inicia un retorno gradual al trabajo. 16 actividades industriales y comerciales están incluidas en las excepciones de la nueva etapa de la cuarentena nacional. Podrán circular libremente quienes realicen algunas de las siguientes actividades: asistencia y prestación de servicios de salud, adquisición de bienes de primera necesidad, desplazamiento a servicios bancarios, financieros, operadores de pago, operaciones de juegos de suerte y azar y registro de instrumentos públicos, asistencia y cuidado a niños, niñas y adolescentes y personas mayores de 70 años, la cadena de producción y abastecimiento de medicamentos, los servicios funerarios, entierros y cremaciones, la comercialización presencial en abastos, bodegas, mercados y supermercados, las actividades de los servidores públicos y contratistas del Estado que atiendan la emergencia sanitaria, la ejecución de obras de infraestructura de transporte y obra pública, la ejecución de obras de construcción en edificaciones, la comercialización de materiales de construcción, la comercialización a domicilio de productos de los establecimientos gastronómicos o restaurantes, el funcionamiento de la infraestructura crítica como computadores, sistemas computacionales, redes de comunicaciones, datos e información, el funcionamiento de la prestación de los servicios de vigilancia y seguridad privada, las actividades necesarias para garantizar servicios públicos de acueducto, alcantarillado, energía eléctrica, alumbrado público y aseo, el funcionamiento de radio, televisión, prensa y distribución de los medios de comunicación, la cadena de producción, abastecimiento, almacenamiento, reparación, transporte, comercialización y distribución de manufacturas como productos textiles, prendas de vestir, cueros y calzado, transformación de madera, fabricación de papel, la cadena de producción, abastecimiento, almacenamiento, reparación y mantenimiento de vehículos automotores, remolques y semirremolques, motocicletas, muebles, colchones y somieres. El comercio al por menor de combustibles, lubricantes, aditivos y productos de limpieza para automotores, libros, periódicos, materiales y artículos de papelería y escritorio. El comercio al por mayor de muebles y enseres domésticos. El comercio al por mayor y por menor de vehículos automotores y motocicletas, incluidos partes, piezas y accesorios. La fabricación, reparación, mantenimiento y compra y venta de repuestos y accesorios de bicicletas convencionales y eléctricas, parqueaderos públicos para vehículos y el servicio de lavandería a domicilio. Esta es una apertura gradual, progresiva y ordenada. ¿Por qué razón? Porque tenemos que proteger la vida de los colombianos. Es nuestra primera prioridad y simultáneamente lograr una reactivación económica. Los establecimientos de esparcimiento y diversión están prohibidos. Los restaurantes permanecerán cerrados. No se abrirán gimnasios, piscinas, canchas deportivas, polideportivos, parques de atracciones mecánicas y parques infantiles. No se va a permitir ese transporte intermunicipal para que lleguen personas que no son del municipio, se siga manteniendo esa restricción, porque también queremos mantener esa condición de ser municipio sin casos de COVID. Sigue suspendido el transporte nacional e internacional por vía aérea y sigue la ley seca en espacios abiertos y establecimientos de comercio. Esos sectores irán también abriéndose de manera gradual y ordenada a partir de los días posteriores, a partir de las semanas que vienen. Estarán permitidas las actividades físicas y de ejercicio al aire libre para personas entre 18 y 60 años de edad, 1 hora diaria. Para los mayores de 6 años y hasta 17 años, 3 veces a la semana, media hora al día. Y 9 municipios de Cundinamarca no reactivarán sus actividades el lunes, pese a que no registran casos de contagio de coronavirus. En el departamento de Cundinamarca son 9 los municipios que, a pesar de no presentar casos por COVID-19, decidieron no hacer reapertura de su economía. Donde 9 municipios se han unido para tomar decisiones de no apertura, por lo menos por el momento, sino de mantener los mínimos que el gobierno nacional ha venido dando para todos los municipios del país. Silvania, Tibacuy, Pasca, Arbeláez, Pandi, San Bernardo, Venecia, Cabrera, Granada son los 9 municipios que decidieron no abrir ante el temor de una posible propagación del coronavirus. Y esto es importante decirlo porque está haciendo un frente común, tanto con ciudadanos, comerciantes, para prevenir
que le llegue un caso de coronavirus a su municipio. En los municipios donde se presenta el mayor número de casos positivos por COVID-19, la policía intensificará los operativos para que las personas no salgan de casa. Para que todo el mundo cumpla con este aislamiento preventivo obligatorio. Recuerde que es por la salud, por la vida y por la supervivencia de todos los colombianos. Son los alcaldes y los gobernadores quienes toman la decisión de reactivar la economía de los municipios, esto bajo vigilancia del Ministerio del Interior y de Salud. En Medellín, los 10 municipios del área metropolitana arrancan mañana el toque de queda y la ley seca. Yusi Chaparro, buenas noches. ¿Cómo se prepara la capital antioqueña para aplicar estas medidas? Buenas noches, este es el panorama a esta hora en la avenida 70, uno de los sectores comerciales de Medellín, en donde algunos locales continúan abiertos haciendo las últimas ventas antes de que inicie por decreto la ley seca y el toque de queda, que no solamente será para Medellín, sino para los 10 municipios del área metropolitana y que irá desde el sábado a las 7 de la noche hasta el domingo a las 5 de la mañana, retomando nuevamente el domingo a las 7 de la noche hasta la madrugada, exactamente 3 de la mañana del día lunes. La restricción para la movilidad será total en los 10 municipios del área metropolitana. Cabe anotar que también a partir del día lunes comenzará a regir la nueva rotación del pico y cédula con el que se permitirá a las personas hacer abastecimiento de alimentos y también diligencias bancarias. Esto es de Medellín, Yusi Chaparro, Noticentro 1 CMI. Feliz noche. Yusi, y vamos a Cali, donde en pocos minutos arranca el toque de queda y la ley seca. Oscar González, buenas noches. ¿Cómo está la gente con respecto a esta medida? Así es, buenas noches. Las dos medidas que se tomaron para Cali durante este fin de semana que se celebra el Día de las Madres es el toque de queda y la ley seca. Podemos ver que las calles ya empiezan a quedar solas, pues el toque de queda empieza a operar hacia las 10 de la noche en contados minutos y este va hasta las 5 de la mañana. Lo mismo aplica para mañana sábado y el día domingo, de 10 de la noche a 5 de la mañana. La ley seca es para los 42 municipios del Valle y esta empezó a operar desde las 12 de hoy del mediodía y continuará hasta el lunes a las 6 de la mañana. Desde Cali, Oscar Julián González para Noticentro 1 CMI. Oscar, gracias. Y en Cartagena en pocas horas comienza a regir la ley seca y habrá toque de queda para frenar la expansión del contagio del coronavirus. Tatiana Rodríguez, situación en la Heroica. Muy buenas noches. Son varias las medidas que se han tomado por parte de las autoridades para este fin de semana en Cartagena. Una de ellas, la prohibición de venta y consumo de bebidas alcohólicas en toda la capital de Bolívar. Entrará a regir a partir de mañana a las 6 de la mañana e irá hasta el día lunes a las 6 de la mañana. Asimismo, el día domingo, Día de las Madres, entrará a regir el tercer día de toque de queda decretado por el alcalde William Dow para evitar una mayor propagación del virus en la ciudad. Serán 1.200 hombres y mujeres de la Policía Metropolitana de Cartagena quienes garanticen que esta medida se cumpla. Es toda la información desde Cartagena, Tatiana Rodríguez. Gracias, Tatiana. Y en el Atlántico ya se aplica el toque de queda en varios municipios, pero vamos a ver exactamente en Barranquilla, la capital, cuáles son las medidas. Jorge Castro. Muchas gracias, muy buenas noches. En Barranquilla regirá este fin de semana lo que la alcaldía ha llamado restricción máxima de circulación. Es decir, solamente podrán movilizarse por las calles de la capital del Atlántico las personas que vayan a sus sitios de trabajo dentro de las excepciones contempladas por el gobierno nacional, así como las que vayan a alguna urgencia médica. Igualmente, se ha establecido la ley seca a partir de mañana sábado a las 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana del próximo lunes. Mientras tanto, rige el toque de queda y la ley seca también en los 22 municipios del departamento del Atlántico. Información en Barranquilla con Jorge Castro, Noticentro 1 CMI. Jorge, feliz noche. El director de Fedesarrollo, Luis Fernando Mejía, dijo que la cifra de desempleo en Colombia bordea el 18% y propuso al gobierno destinar 5 billones de pesos para reactivar la economía invirtiendo en infraestructura. Así que no podemos. La propuesta de Fedesarrollo fue realizada en un foro sobre el futuro de la economía nacional, organizado por la Comisión Primera del Senado. Si se invierte 0,5% del Producto Interno Bruto en infraestructura de transporte, por ejemplo, estaríamos hablando de un aumento de la tasa de crecimiento del 0,8%. En el foro, la exministra y exdirectora de Planeación Nacional, Cecilia López, aseguró que en Colombia sí hay que hacer una urgente reforma tributaria, pero no para gravar a los más pobres. Aquí los individuos ricos
y las empresas grandes tienen que pagar lo que les toca. Y Salomón Kalmanovich, excodirector del Banco de la República, dijo que el Banco Central debe bajar hasta en 300 puntos las tasas de interés. Una gran timidez del Banco de la República, del Ministerio de Hacienda. Todos los expertos coincidieron en que el mayor riesgo que tiene hoy Colombia es la pérdida de empleo, que en marzo debió ser del 18% y no del 12,6% reportado por el DANE. El presidente de FENALCO, Jaime Alberto Cabal, presentó el protocolo de bioseguridad con el que buscará la reapertura de los centros comerciales. Este es el protocolo de bioseguridad que FENALCO construyó para la reapertura de los centros comerciales y que ya reposa en el Ministerio de Comercio. La agremiación sostiene que estos establecimientos están listos para su reapertura con los controles de seguridad. Entre las medidas está un horario sugerido de 10 de la mañana a 6 de la tarde, restricción a mayores de 70 años y niños menores de 12 años, además de personas con cuadro gripal, ingreso máximo de 2 personas por familia. Creemos que estos protocolos van a ser muy estrictos, controlando la capacidad de aforo, la desinfección y limpieza y por supuesto las cámaras de medición de temperatura. En las medidas comerciales se suspenden las prácticas de persecución de venta, la entrega de material publicitario y los eventos y atracciones. Se espera una pronta decisión del gobierno. El ministro de Salud, Fernando Ruiz, se presentó hoy un preocupante reporte sobre el número de reclusos enfermos de COVID-19 en la cárcel de Villavicencio. Más del 30% de los presos de la cárcel de Villavicencio están contagiados con coronavirus, según el reporte del ministro de Salud. De 690 personas positivas al día de hoy, de un total de 1.800 reclusos. Se revisaron cómo se han llevado a cabo las acciones dentro de la cárcel, los problemas que hay para el aislamiento de presos. Ante la grave situación sanitaria del penal, el gobierno ordenó seguimiento de los presos. Aquellos presos a los cuales se les va a excarcelar, hay que hacerle un profundo seguimiento para evitar y contener todas las posibilidades de contagio. Se busca que la salida de presos de las cárceles no se convierta en factor propagador de COVID-19. Médicos cardiólogos alertaron hoy sobre los mayores riesgos que tienen de contraer el coronavirus las personas con afecciones cardíacas. Los pacientes hipertensos son más proclives a contraer el coronavirus. 1 de cada 5 contagios está relacionado con afecciones cardíacas. El 20% de los pacientes que tienen COVID-19 y que requieren hospitalización son hipertensos. El 20% también tienen una enfermedad de tipo cardiocerebro-pulmonar. La Sociedad Colombiana de Cardiología explica por qué hay mayor riesgo en pacientes hipertensos. Este grupo de pacientes tiene un corazón y un pulmón más frágil, y al tener más fragilidad y si aparece la infección, se presentan alteraciones de la oxigenación. Con la campaña Cuidar tu corazón es cuidar lo que lo hace latir, los especialistas buscan crear conciencia en torno a los cuidados frente a la hipertensión. La Procuraduría investiga presuntas irregularidades en la contratación adelantada en 19 gobernaciones en el marco de la emergencia sanitaria. Por estos hechos ya se llamó a juicio disciplinario al gobernador de Arauca. Un contrato de 3.400 millones de pesos tiene en líos al gobernador del Putumayo, Florencio Rosero, y con una investigación disciplinaria adelantada por la Procuraduría. El convenio tiene como fin la compra de 10 ambulancias para el departamento, sin embargo las autoridades indagan si hubo sobrecostos en la adquisición de los vehículos. La Procuraduría ha solicitado la suspensión de este contrato hasta que no se verifiquen las condiciones de planeación y las condiciones de costos asociadas a la ejecución del mismo. De otra parte, la Procuraduría llamó a juicio disciplinario al gobernador de Arauca, José Facundo Castillo, por la adquisición de mercados con presuntos sobrecostos, incluidas latas de atún por 19.000 pesos. La Procuraduría indaga la contratación realizada en 19 gobernaciones del país y adelanta 43 investigaciones por posibles irregularidades realizadas por mandatarios y funcionarios de las entidades. Las autoridades investigan un caso aberrante de secuestro de una vigilante en un edificio del norte de Bogotá. La denunciante asegura que fue obligada a trabajar durante 25 días resguardando la seguridad de la edificación. Durante un mes, Edi Fonseca, vigilante de este edificio en el norte de Bogotá, duró secuestrada por los mismos administradores de la unidad residencial. Cuenta la víctima que con la excusa de la cuarentena fue forzada a permanecer en el lugar. Yo les decía, déjenme ir a mi casa. Yo voy y vengo. Llego y me hago mi desinfección como debe ser.
que por lo de la cuarentena, que no y no. Edi es paciente diabética y aún conociendo su prescripción médica fue obligada a dormir en un sofá y a comer tan solo 2 veces al día. Allá me daban 15.000 pesos diarios, era la cota, para el desayuno, almuerzo y comida. No me alcanzaba. Después de 25 días entró en un cuadro diabético y tuvo que ser hospitalizada. Iba con infección intestinal, parálisis facial. El azúcar iba en 480. Entre los miembros de la asamblea del edificio está el senador Barón Cotrino, quien en una reunión de la Junta Administradora discute del caso. Hay que ser humano, pero también hay que entender que si se hubiera tomado otra decisión también podría haber ahorita algunas quejas por haber dejado el edificio sin vigilancia. Penalmente, estos hechos se configuran como constreñimiento ilegal y delitos personales. Y el Gaula inició unas acciones para determinar si hubo secuestro o no hubo secuestro y de esta manera trabajar de la mano con la Fiscalía General de la Nación. La Superintendencia de Vigilancia ordenó una visita de inspección por presunta contratación ilegal mientras la Fiscalía investiga el caso. Hace pocos minutos arribaron a Bogotá en un vuelo humanitario más de 240 colombianos que estaban varados en Nueva York. Días completos de incertidumbre, de ganas de volver a casa. Hoy viernes se cumplió el tan anhelado sueño de 247 colombianos varados en Nueva York. El consulado nos brindó algunas ayudas de alimentos por mediante escuelas de Estados Unidos y nos ayudó con este vuelo, el cual nos costó $410, que es un poco costoso a lo que normalmente vale un vuelo comercial. Los familiares de estas personas, los más felices. Por fin puedo ver a mi hijo y a su novia. Vienen los dos y ya la verdad pues ya hablé con ellos y están aquí en el aeropuerto. Espero que se salgan pronto para poderlo abrazar y poderlo sentir, porque la verdad fue un proceso muy largo, muy complicado, pero ya están acá, gracias a Dios, y estoy muy feliz por eso. En estos buses serán transportadas las 247 personas provenientes de Nueva York que llegaron hoy aquí hasta el Aeropuerto Internacional El Dorado. Estas personas deben pasar 14 días en aislamiento obligatorio en sus viviendas. El registrador Alexander Vega anunció el aplazamiento de la elección de los consejos juveniles prevista inicialmente para octubre. El gobierno y la Registraduría Nacional decidieron aplazar una vez más la elección del Consejo de Juventudes, un órgano que busca mayor participación de los jóvenes entre 14 y 28 años en los municipios y gobernaciones del país. Pese al aplazamiento para el 7 de marzo del próximo año, el registrador nacional Alexander Vega anunció que el proceso electoral continúa. Hemos tomado la decisión de aplazar el día de la fecha de la elección. Esta quedará para el 7 de marzo del 2021. Es importante mencionar a todos los jóvenes y a organizaciones políticas que el calendario electoral se mantendrá, la etapa preelectoral, frente a los comités de seguimiento, los comités que organizan todo este impulso de las elecciones. Los candidatos a estos consejos pueden representar a grupos independientes o partidos políticos. Momento de hacer una pausa en Noticentro 1 CMI y al regresar, espere. Capturado alias Corea, quien anunció su rearme junto a Iván Márquez. Alerta por posible llegada a Colombia del avispón asiático. Preocupación entre apicultores santanderianos por la muerte masiva de abejas. La policía capturó cerca de la frontera con Venezuela a alias Corea, una de las personas cercanas a Iván Márquez, jefe de las disidencias de las FARC. 9 meses después de que Iván Márquez apareciera en un video junto con otras 20 personas armadas retando al Estado colombiano desde Venezuela, la policía dio el primer golpe al grupo que se autodenomina Segunda Marquetalia. Pocas horas después de entrar al país fue detenido en el Bichada Udiel Pinto Calderón alias Corea, por quien había una recompensa de 3.000 millones de pesos. Aparece en el video publicado dentro de las 21 personas que estaban con el sujeto conocido como alias Iván Márquez. Su presencia radicaba para coordinar actividades de tráfico de estupefacientes. Lo hacía de forma clandestina. Alias Corea hizo parte de 7 frentes de las FARC durante los 32 años que perteneció a esa guerrilla. La Justicia Especial para la Paz admitió como víctimas a 20.000 personas dentro del proceso por los hechos de violencia ocurridos en la región de Urabá durante el conflicto. La decisión implica que esas personas podrán intervenir ante la JEP y aportar pruebas en el proceso para juzgar los crímenes atribuidos a las FARC o a la fuerza pública entre 1986 y 2016.
Las autoridades investigan la muerte de un estudiante de 16 años durante una zonada contra la policía en el sector de Usme, al sur de Bogotá. La víctima fue identificada como Alfred Quintero, quien según sus familiares murió por un disparo de la policía. Los desórdenes se desataron luego de que la comunidad se opusiera a la captura de un individuo. El Instituto Colombiano Agropecuario lanzó una alerta sanitaria por el posible ingreso a Colombia del avispón asiático, un insecto cuyo ataque puede resultar mortal. El temible avispón asiático es considerado como uno de los insectos más peligrosos. Esta especie, que ya se encuentra en Estados Unidos, puede matar animales y personas. Por eso las autoridades sanitarias en Colombia reforzaron los controles en los puertos. A partir del reporte que recibimos del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, el Instituto Colombiano Agropecuario ICA ha emitido una alerta a nuestros inspectores y demás autoridades portuarias para reforzar la inspección, especialmente de contenedores, buques, carga marítima, asociados a la posible presencia o diseminación del avispón asiático. Ante la amenaza del avispón asiático, los técnicos del ICA solicitaron la cooperación de autoridades sanitarias de Japón y Corea. Bueno, y más sobre abejas, no avispones. En Santander hay alerta entre las autoridades ambientales por la muerte masiva de abejas. La muerte de miles de abejas registrada en 4 municipios de Santander simultáneamente despertó las alertas. Observamos otras con movimientos erráticos, con extensores de muerte y finalmente llegan a su fin estos animalitos. Y aunque la fumigación y venta de pesticidas contra estas especies está prohibida, su comercio en tiendas agropecuarias se sigue realizando. Inicialmente hemos identificado que esta situación se presenta por el uso de agroinsumos que se aplican para las fumigaciones. Esta mortandad de abejas ha generado la quiebra a varios apiarios de la región. Por eso con las autoridades ambientales, la Corporación Autónoma de Santander está tomando medidas. Las autoridades descartaron la llegada del avispón asesino asiático y anunciaron sanciones a quienes estén acabando con esta especie. Las muertes en Brasil se duplicaron en los últimos 10 días. El gigante suramericano ya roza los 10.000 fallecidos. Pese a esto, el presidente Bolsonaro se burla de la enfermedad. La propagación del coronavirus vive sus horas más álgidas en Brasil, que por primera vez superó los 700 muertos en un solo día. El total de decesos en el gigante suramericano se duplicó en apenas 10 días y actualmente ya roza las 10.000 víctimas fatales y los contagios suman más de 145.000 casos confirmados. Pero mientras varios estudios ya proyectan a Brasil como el nuevo epicentro mundial de la pandemia, el presidente Jair Bolsonaro sigue subestimando la gravedad de la crisis e incluso se burló del confinamiento al advertir que hará un asado en su casa para 30 personas. Fazer churrasco no sábado aquí en casa y vamos bater un papo aquí, que sabe fazer una peladinha, algunos ministros, algunos servidores más humildes están de mi lado. En la región, Perú extendió la cuarentena hasta el 24 de mayo, luego de reportar por cuarto día consecutivo más de 3.000 contagios. Y Estados Unidos superó hoy las 77.000 muertes por COVID-19. En las últimas horas se registraron 1.635 nuevos fallecimientos. Estados Unidos sigue siendo la nación en donde la pandemia ha acabado con más de 77.126 vidas y ha contagiado a 1.283.000. Kate Miller, secretaria de prensa del vicepresidente estadounidense Mike Pence, dio positivo por coronavirus un día después de conocerse que un asistente personal del gobernante Donald Trump resultó también contagiado. Mientras tanto, en Nueva York, el estado más afectado con más de 326.000 casos confirmados y 25.000 muertes, un niño de 5 años murió tras mostrar síntomas de la enfermedad de Kawasaki y el síndrome de shock tóxico vinculados posiblemente al coronavirus. Y hoy, después de semanas de ensayos, la Agencia Estadounidense de Medicamentos autorizó la primera prueba para diagnosticar el coronavirus de forma casera. Justamente en Estados Unidos hoy se conoció que perdió ese país en tan solo un mes 20.5 millones de empleos, alcanzando la cifra de desocupación más alta desde la Gran Depresión. Según datos del Departamento de Trabajo, la tasa de desempleo en Estados Unidos registró el mayor salto de su historia.
pasó del 4.4% en marzo a 14.7% en abril. Todo esto por la pérdida de 20,5 millones de empleos por la pandemia del coronavirus. Nunca antes se había producido un incremento de esa magnitud en tan poco tiempo. El récord histórico fue 24,9% en 1933, en el peor momento de la más grave crisis económica de la era moderna. Ahora, un dato preocupante es que de las personas que han perdido su trabajo, el 18.9% son hispanos. Otro gran minorista estadounidense cayó ante la debacle económica ocasionada por el COVID-19. Se espera que anuncie declaratoria de quiebra en las próximas horas. JCPenney, una icónica cadena de tiendas con 118 años de historia, acumula una deuda de $4.000 millones. La cuarta parte de sus 850 franquicias están al borde de la quiebra. Reino Unido prevé una caída histórica de su economía y entraría en la peor recesión de los últimos 300 años. Con más de 31.000 muertos y 211.000 infectados, Reino Unido, la nación europea que concentra la peor mortalidad de Europa, sufre ahora una de las peores recesiones de su historia, con una contracción del 30% para este primer semestre, la peor en 300 años. La crisis es tan grave que por segunda vez en menos de un mes, la reina Isabel emitió un mensaje de esperanza y de lucha, justo hoy cuando se cumplen 75 años del día en que su padre, Jorge VI, pronunció su discurso del Día de la Victoria en la Segunda Guerra Mundial. The greatest tribute to their sacrifice is that countries who were once sworn enemies are now friends, working side by side for the peace, health and prosperity of us all. Reino Unido es la nación que concentra la peor mortalidad en toda Europa. El presidente Donald Trump respondió hoy las acusaciones de Nicolás Maduro sobre su participación en una operación de mercenarios en Venezuela. El fallido intento de incursión marítima a Venezuela, que según el presidente Nicolás Maduro fue una operación de Estados Unidos para capturarlo, fue rechazado una vez más por Donald Trump, quien en una entrevista con Fox News reiteró que su gobierno no tuvo nada que ver en el supuesto complot, con una contundente afirmación. If I wanted to go into Venezuela, I wouldn't make a secret about it. I wouldn't send a small little group. No. It would be called an army. If we ever did anything with Venezuela, it wouldn't be that way. It would be a slightly different. It would be called an invasion. Maduro no solo ha responsabilizado a la administración Trump por este supuesto complot, y también vinculan al gobierno colombiano con la operación. Duque libera narcotraficantes a cambio de que esos narcotraficantes le favorezcan acciones contra Venezuela. Mientras, la Fiscalía venezolana pidió la extradición de JJ Rendón, responsable del Comité de Estrategia de Juan Guaidó y quien dimitió tras admitir haber firmado un contrato para llevar a cabo un ataque en Venezuela. Hacemos una pausa en Noticentro 1 CMI y regresamos con más información de Colombia y el mundo. Aplazar el pago de la prima de mitad de año hasta diciembre, propuso hoy la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia, la ANDI, en un foro económico realizado en el Senado. La propuesta fue hecha por el vicepresidente de Asuntos Jurídicos de la ANDI, Alberto Echavarría, quien reconoció que legalmente no se pueden desmejorar o afectar los derechos de los trabajadores. No es que se quiten derechos de los trabajadores, pero los trabajadores pueden aceptar que se aplacen los pagos para permitir que los flujos de caja de las empresas se extiendan en el tiempo y permitan la preservación de los puestos de trabajo. Todas estas medidas apuntan a la preservación de puestos de trabajo. Aplazar entonces el pago de la prima de servicios al menos por 180 días sería una muy buena decisión. Según el dirigente gremial de la ANDI, los trabajadores deben entender la crítica situación empresarial y hacer un aporte donde todos ponen un poco, el gobierno, los empresarios, los trabajadores y toda la sociedad en su conjunto, porque la situación es bastante crítica. Y las centrales obreras rechazaron la propuesta hecha por la ANDI. Las centrales obreras advirtieron que los trabajadores lo que requieren en este momento de crisis es liquidez y no aplazar el pago de sus primas. Lo que hoy se requiere es que los trabajadores tengan ingresos y lo mejor es que entonces se dispongan a reconocérselos ya. Los voceros de los sindicatos consideran que suspender prestaciones legales como las primas de mitad de año implicaría incrementar la pobreza. Definitivamente no se puede superar la crisis sobre la base del empobrecimiento de la población colombiana.
Aquí lo que nosotros necesitamos es una clase media cada vez con una mayor capacidad adquisitiva. En las últimas horas, el ministro de Trabajo, Ángel Custodio Cabrera, afirmó que las primas son un derecho legal de los trabajadores y que solo mediante acuerdos con cada empleado podrían diferirse los pagos. El Banco de la República tomó nuevas medidas para fortalecer la liquidez del sistema financiero. El emisor anunció la compra de reservas internacionales por $2.000 millones. Además, autorizó nuevas subastas de títulos para fortalecer la liquidez en más de 6 billones de pesos. La Asociación Nacional de Instituciones Financieras propuso entregar un crédito directo a las aerolíneas en crisis. Según ANIF, el país no se puede dar el lujo de permitir la quiebra de las aerolíneas. El gremio financiero dice que es necesario que el gobierno garantice o respalde la deuda de las empresas como Avianca. Quedarnos sin aerolíneas sería un grave error para el país que afectaría al futuro la economía de manera sustancial, y por eso nosotros hemos propuesto que se debe desarrollar por parte del gobierno nacional algún esquema de préstamo al sector aéreo. Las aerolíneas insisten en que urge un salvavidas estatal. Es fundamental el apoyo del gobierno para poder pasar este periodo que denominamos la supervivencia. Las compañías de transporte aéreo requerirían cerca de 2.5 billones de pesos de manera urgente para poder cubrir las pérdidas por la parálisis derivada del coronavirus. Académicos alertaron sobre un aumento de los préstamos gota a gota ante la imposibilidad que tienen muchas personas de acceder a un crédito bancario por la crisis del coronavirus. Durante la crisis económica por la pandemia del COVID-19, el negocio de los préstamos gota a gota ha aumentado en Bogotá. Ciudadanos que ante las limitaciones de las entidades financieras prefieren la informalidad para adquirir dinero, ahora temen por los violentos cobros. Y se han presentado casos en la localidad de Usme que llegan con revólver. Un estudio de la Universidad Central revela que al día se mueven 980 millones de pesos por esta actividad en la capital. Las personas que por no tener ingresos han tenido que acceder de forma rápida e inmediata a este tipo de préstamos. La nueva modalidad, que se registra principalmente en Ciudad Bolívar, Kennedy y Suba, es a través de cobradores que se hacen pasar como domiciliarios. El delito es la usura. Ahí hay un delito que puede llegar hasta los 5 años de cárcel. Autoridades adelantan trabajos de inteligencia para desarticular las bandas detrás de este delito. La cuarentena obligatoria desplomó el consumo de cerveza y de bebidas alcohólicas en el país. Durante una sesión virtual de la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes, Juan Alberto Castro, el presidente de la Asociación Colombiana de la Industria de Licores, aseguró que el consumo de cerveza y los licores destilados cayeron en forma dramática. El impacto de esta pandemia es brutal, es descomunal. Estamos vendiendo entre el 70% las cervezas y un 90% menos los licores destilados, y esto pues tiene un impacto tremendo en las finanzas de las gobernaciones, que también son para salud y educación precisamente en esta pandemia. El empresario aseguró que la única forma de salvación del sector es abrir el comercio. Astrid Álvarez deja la presidencia del Grupo de Energía de Bogotá. Según un comunicado emitido por la compañía, la junta directiva del grupo considera necesario un nuevo liderazgo, por lo que se acordó iniciar un proceso para que otra persona asuma dicho cargo. Pues ahorita estamos en pleno... Con fuertes palabras, congresistas criticaron a la ministra de Minas, María Fernanda Suárez, por el aumento de tarifas de energía en medio de la cuarentena. Fue durante una sesión virtual de la Comisión Sexta de la Cámara donde el representante por Cesar, Alfredo Ape Cuello, subió el tono contra la ministra de Minas, María Fernanda Suárez, por el alza en las tarifas. Entonces, ¿cómo carajo, si en la costa atlántica estamos consumiendo el 7% menos, el recibo nos llega con un 25% de incremento en las tarifas? Como decimos aquí, che, ¿qué carajo tiene que te ver el dólar con la presa de Urrá? Y dejemos esa pendejada, ese enamoramiento con la Gringolandia, y está bueno que tiene que ver la tasa de cambio. La ministra de Minas no respondió, pero dijo que en la costa había sectores que robaban energía, lo que motivó otra dura respuesta del parlamentario por Cesar. Cerca de más del 20-25% de la energía del Caribe se pierde. Y se pierde porque hay robos de energía. Yo le voy a pedir que nos respete, señora ministra. Nosotros no somos ningunos rateros, los costeños no son ningunos ladrones. Aunque la ministra no le respondió al parlamentario, sí aseguró que no le temblará la mano para imponer sanciones a las empresas que se estén aprovechando de la pandemia. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 20 principales acciones, cerró a la baja.
El índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia bajó 0,28% a 1.110 puntos. La acción de Ecopetrol fue la que más subió con una valorización de 3,29% a 2.040 pesos. La acción de Conexión Eléctrica ISA fue la que más cayó con una pérdida de 4,20% a 17.800 pesos. También la acción de Ecopetrol fue la más negociada de la jornada al movilizar más de 21.000 millones de pesos. El dólar cerró a la baja. Indicadores económicos en Noticentro 1 CMI. La tasa representativa del mercado que regirá hasta el próximo lunes será de 3.882 pesos con 27 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio entre 1.340 pesos y la venden entre 1.400 pesos. Un euro cuesta 4.220 pesos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $1 con 10 centavos. El azúcar se transó en 10,30 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó a $24 con 62 centavos. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $30 con 88 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 2.040 pesos.